Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Hoy también Dios nos permite este momento muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios en este sermón dominical. Hoy, como siempre, abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente la palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a orar juntos. Oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo en esta iglesia con los hermanos amados. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, primeramente, Primera de Corintios, capítulo 15, busquemos, Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, texto principal de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, aquí. ¿Sí lo tienen? Leamos juntos. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta aquí. Como sabemos, esta semana es la Semana Santa, ¿no? Sí, Semana Santa. Es decir, conmemoramos la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a aprender acerca de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Aprenderemos a través de la palabra de la Biblia. La resurrección tiene un significado muy importante, tanto como para mencionarse más de 100 veces en la Biblia, ¿sí? Es muy importante. Entonces, hoy vamos a aprender los significados de la resurrección a través de la Biblia, palabra de Dios. Primero, el significado más importante de la resurrección es el confirmar el cumplimiento del perdón de los pecados. Lo más importante es el confirmar el cumplimiento del perdón de los pecados, ¿sí? Como vemos aquí en el versículo 3 a 4, conforme a las Escrituras, dice, conforme a las Escrituras, palabra de Dios, la Biblia, Cristo murió
por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados y a los 3 días resucitó. La resurrección, ¿no? Esa es la garantía que se ha cumplido la promesa de la redención escrita en la Biblia, ¿sí? Es cumplimiento de la promesa de la redención de la Biblia. Es igual que comparar, ¿sí? Por ejemplo, comparar algo con dinero, ¿sí? Compramos algo con dinero y demostrar que el precio de este objeto ha sido pagado por medio de la boleta, ¿sí? Como este concepto. Sin boleta, entonces, sin boleta no hay manera de verificar, ¿sí? No hay manera de verificar que haya pagado para comprar cosas, ¿sí? ¿Entiende? La resurrección también es lo mismo, ¿sí? Sin la resurrección, entonces, sin la resurrección no podemos confirmar que el precio del pecado, ¿sí? Precio del pecado ha sido todo pagado o no. Sin resurrección no podemos confirmar, no podemos verificar esto. Por eso la resurrección es muy importante. Es decir, si la resurrección es verdadera, entonces nuestra salvación también es verdadera. ¿Sí? ¿Entiende? Con una boleta podemos verificar, podemos confirmar que este objeto ha sido pagado, ¿no? Entonces, con este concepto vamos a pensar acerca de la resurrección. Aquí otro versículo de la Biblia explica también acerca de la resurrección. Busquemos la Biblia, Hebreos capítulo 1 y 3. Hebreos capítulo 1 y 3. Aquí también, Hebreos 1 y 3. Aquí ya he preparado este versículo en la pantalla. Entonces, aquí miremos en la pantalla también. Leamos juntos. El cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la Biblia dice así. Según este versículo, podemos entender así. Debido a que Jesús ha resucitado y ascendido, pudo sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? Por medio de la resurrección. Puede ocurrir, puede ser verdad este versículo. Esa es una verdad cumplida, ¿sí? Una verdad cumplida después de terminar de efectuar la purificación de los pecados, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, si no hay resurrección, no podemos verificar, no podemos confirmar esta redención, ¿sí? Redención. Perdón de los pecados, ¿no? La resurrección se cumplió para testificar que ese trabajo ya se ha terminado, ¿sí? Trabajo de Jesús. Murió en vez de nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él todo terminó, ese trabajo cumplió. Por eso, después de esto, hubo resurrección. La resurrección tiene este significado, ¿no? La resurrección es como una boleta, ¿no? Ya pagado, ¿no? El precio del pecado ha pagado. Entonces, podemos decir que esa es una garantía del cumplimiento del perdón de pecados. En muchas partes de la Biblia explica los significados importantes de la resurrección. Si resumimos estos contenidos, sería así. Es decir, la resurrección nos libra,
¿sí? La resurrección nos libra de los pecados y nos da la paz. Nos da la paz y también confirma que somos santificados en Cristo. Tiene este significado. Es muy importante, ¿no? Simplemente resumimos, podemos decir de esa manera. La resurrección nos libra de los pecados y nos da la paz y también confirma que somos santificados en Cristo. Somos hijos de Dios. Debido a que se puede verificar que Jesucristo es Dios mismo, a través de la resurrección podemos decir que la resurrección es la esencia del Evangelio. Esencia del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. El contenido del Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó por verificación, ¿sí? Por confirmación de esta muerte, ¿no? Perdón de los pecados. Ya fue cumplido. Porque Jesús no solo se terminó con su muerte en la cruz, sino porque resucitó, el perdón de los pecados fue perfeccionado y garantizado. Podemos entender de esa manera, ¿no? Esa es la esencia del contenido del Evangelio, ¿no? En el seminario de la Biblia predicamos con este contenido, muy importante, ¿sí? Al fin, para mostrar, para predicar esta verdad, hacemos este seminario de la Biblia también. Por lo tanto, esta resurrección de Jesucristo podía cambiar a muchas personas, ¿sí? La resurrección, ¿sí? El Evangelio puede cambiar a muchas personas. A través de la salvación, muchas personas han cambiado, ¿sí? Jesucristo, la resurrección de Jesucristo puede cambiar a muchas personas, porque este acontecimiento de la resurrección fue la verdad, Habían muchos testigos que han visto a Jesús resucitado. Jesús apareció 12 veces después de la resurrección. Los que han visto a esa resurrección, no les quedaba más que tener una fe verdadera. Es decir, los que vieron la resurrección de Jesús son salvos. Podemos decir de esa manera, ellos son salvos. ¿Por qué? Este acontecimiento es la prueba más segura de que Jesucristo es Dios. Que todos nuestros pecados fueron perdonados completamente. Que el eterno cielo es nuestro y que el Dios Creador Todopoderoso está con nosotros para siempre. Este acontecimiento es una prueba de estas cosas, ¿no? De nuevo, texto principal aquí, 1 Corintios 15, 3 al 8, de nuevo le voy a leer. Escuchen atentamente. ¿Por qué? Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La Biblia dice de esa manera. Mire, habían muchos
había muchas, perdón, aquí, mire, estas escenas he elegido por unas historias de la Biblia. Aquí había muchas personas que vieron realmente a este Jesús resucitado. Esa es la prueba de que la resurrección de Jesús es verdadera. Y esta verdad cambia a las personas. ¿Sí? Esta verdad tiene este poder, ¿no? ¿Por qué? La resurrección fue la verdad. Esto significa Jesús es Dios. Esto significa que nuestros pecados fueron perdonados completamente por la muerte de Jesucristo. Y por esta verdad, muchas personas pueden cambiar su vida. Y es necesario recordar que el cambio de los discípulos fue después de la resurrección de Jesús. Debido a que la resurrección fue verdad, los discípulos que se habían desanimado y decepcionados por la muerte de Jesús, volviendo, pudieron vivir para el Evangelio, dejando hasta sus vidas, ¿no? A través de la historia de la Biblia podemos saber, podemos conocer esta verdad también. Esta historia también estaba verdaderamente. Si esa resurrección fuera alguna mentira hecha por los judíos, por los discípulos cobardes que han huido sin ver atrás, no habrán podido martirizarse dejando su vida. ¿Sí? Pensemos. La resurrección es verdad. Muchos de los primeros mártires de la iglesia primitiva han predicado este acontecimiento de la resurrección, y ahora nosotros también estamos predicando la esperanza de ella. O sea, estamos predicando el Evangelio, ¿no? La resurrección es esencia del Evangelio. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto es, el contenido es muy importante del Evangelio. Esta buena nueva es muy poderoso, que puede saltar incluso la muerte, ¿no? El amor es más fuerte que la muerte. Por eso los discípulos pueden morir para este Evangelio. Por lo tanto, nosotros también podemos verificar que nuestra salvación es la verdad a través de esta resurrección. ¿Sí? Si no hubiera estado la resurrección, si no hubiera existido la resurrección, el Evangelio mismo habría sido insignificante. Y como el imposible, lo que es la eterna redención, uno caería al infierno eterno incondicionalmente al momento de morir, ¿no? Pero ha sido verdad de que Jesús haya resucitado, ¿sí? La resurrección es verdad. Aquí también, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 y 18. Primera de Corintios 15, versículo 17 al 18. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿no?
Meditemos este versículo. La resurrección es muy importante, ¿no? La resurrección es una verdad. Fue cumplido todo. Podemos creer acerca de la resurrección de Jesucristo. Podemos creer la muerte de Jesucristo, entonces también podemos creer la resurrección de Jesucristo. Esta resurrección tiene este significado muy importante. La resurrección de Jesús es verdad. Más de 100 veces, más de 100 partes de la Biblia testifican sobre esta resurrección. Y el Espíritu Santo, que es la evidencia de esa resurrección, está obrando realmente en esta tierra con la salvación, ¿sí? Todo es conectado. Y gracias a esa fe que hemos oído y aceptado por medio de la palabra de la muerte y la resurrección de Jesús, o sea, el Evangelio, así fuimos salvos, ¿no? Como Jesús resucitó, cuando Jesús venga por segunda vez, nosotros transformándonos en forma espiritual, nos encontraremos con el Señor. Esto también es verdad, ¿sí? La Biblia dice así, aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, aquí también explica acerca de este tema de resurrección, de la resurrección. Aquí dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí también explica acerca de la resurrección, ¿sí? La resurrección de los cristianos. Debido a que la resurrección de Jesucristo es la verdad, según la Biblia, la resurrección de los cristianos como nosotros también será cumplido según la Biblia, la palabra de Dios. A través de este contenido podemos entender exactamente sobre la resurrección. Debemos recordar que esto debe suceder y se cumplirá pronto. Prácticamente, realmente. En San Mateo capítulo 24 está explicando muy bien las cosas que han de ocurrirse cuando el Señor venga por segunda vez. Varias veces aprendimos en la iglesia, ¿sí? El contenido de San Mateo capítulo 24. Que busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 24, versículo 3. Muchas veces aprendimos, ¿no? San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Aquí dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así los discípulos preguntaron a Jesucristo acerca de las señales antes de la segunda venida del Señor. Hay señales entonces, hay señales primero, ¿sí? Y habrá la segunda venida del Señor. Antes de esto, segunda venida de Jesús, habrá las señales. Entonces, si vemos todas estas señales, podemos pronosticar más o menos cuándo ha de venir el Señor, pero es muy necesario enfocarnos
en la verdad en que se está realizando muy rápida y ciertamente las señales de esa segunda venida de Jesús ahora en nuestra época, sí, ahora en nuestra época. Acerca de esto hemos estudiado varias veces por el Seminario de la Biblia. También el Seminario de la Biblia de mayo también aprenderemos otra vez. Es muy importante, ¿no? ¿Sí? Aquí, aparición del profeta falso, hambres y terremotos, la guerra, la época de la inregalidad e indiferencia. Todas estas cosas se están aumentando en frecuente e intensidad hasta se hace difícil compararse con el tiempo pasado, ¿sí? Ahora está ocurriendo muy rápidamente, aumentando, ¿no? Mire, ahora estamos viendo directamente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Siempre sale esta noticia. Además de esto, están surgiendo muchos problemas internacionales en todo el mundo, ¿no? Es verdad. Pero ahora estos acontecimientos no solo son un problema de otros países, sino de todo el mundo. Problema de nosotros también. Estos asuntos internacionales nos están afectando directamente y prácticamente ahora mismo también. Como sabemos, ahora aquí en Perú, todos los gastos están subiendo mucho, ¿no? Gas, pan, colectivo, ¿sí? Todo se está subiendo. Es muy difícil. Esta influencia, todo conectado con todo el mundo. Pero debemos pensar seriamente que todos estos son las señales de los postreros días, según dice la Biblia. Entonces, si aprendemos detalladamente, atentamente la Biblia, podemos entender muy exactamente en qué época estamos viviendo y podemos preparar acerca de nuestra salvación también, nuestra vida cristiana. Por eso es muy importante de estudiar la Biblia, ¿no? Nadie puede negar que ahora la situación internacional va de acuerdo con la Biblia. Sí, con la Biblia, comparando cada noticia, podemos entender muy exactamente, está ocurriendo según dice la Biblia. En nuestra época, últimamente, ocurre una petición fuerte para la paz del mundo, ¿no? Ahora está muy confundido todo el mundo, por eso tenemos muchas petición fuerte para la paz del mundo dentro de esta situación internacional tan preocupadas, ¿no? Entonces, en nuestra época, ¿sí?, en la que vivimos, en nuestra época, esta circunstancia del mundo está creando una escena muy natural de la aparición del anticristo, ¿sí? Aparición del anticristo, quien pueda formar a un ambiente de la paz, ¿sí?, y solucionar todos estos problemas del mundo. Eso es el aspecto actual de nuestra época de hoy en día. Pero en la Biblia está explicando muy detalladamente acerca de esta escena de los postreros días. Y estamos viendo directamente ahora mismo. Por eso, sin Biblia, no podemos entender exactamente en qué época estamos viviendo. Es muy peligroso, entonces es muy necesario de estudiar la Biblia. Pero, más que todo, estas señales, más que todo, la evidencia más cierta de la segunda venida del Señor es
la independencia de Israel, el cual por 2000 años se había desaparecido en la tierra, ¿sí? Varias veces aprendimos en la Biblia, en el seminario. Aquí San Mateo 24, 32, 35. Aquí, San Mateo 24, 32 al 35. Este acontecimiento también hubo en nuestra época, 1948, ¿sí? Aquí San Mateo 24, versículo 32 al 35. Si lo tienen, leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? La época en la que hemos visto la independencia de Israel es nuestra época. Sí, nuestra época. Mire, aquí, esta foto, sabemos, ¿no? Israel se independizó 1948, ¿no? 13 de mayo, 14 de mayo, 14 de mayo, ¿sí? 1948. En nuestra época, independizó. Este versículo que leímos explica acerca de esta independencia, ¿sí? Mucho antes ya fue profetizado y en nuestra época fue cumplido, ¿no? Entonces, personas que han visto la independencia de Israel están vivos ahora, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres han visto esto todo y están vivos. Nuestra generación, ¿sí? La Biblia está diciendo claramente que el Señor vendrá por segunda vez antes que pase esta generación. Es decir, en el momento cuando ellos estén vivos. Ahora nuestros abuelos, nuestros padres que han visto esta independencia de Israel están vivos, ¿no? Por eso, exactamente en esta generación estamos viviendo. O sea, los postreros días. Como la Biblia ha cumplido prácticamente según lo que dice hasta ahora, el Señor sí o sí vendrá por segunda vez en esta tierra, según lo que dice la Biblia, ¿sí? Por eso es muy importante de estudiar la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia para nosotros? En ese momento, cuando venga Señor, en ese momento nos encontraremos con Él vistiéndonos con el cuerpo de la resurrección, ¿sí? Nosotros también. Otra forma. Y el hombre que es salvo será un protagonista de una gran bendición y gracia cuando el Señor venga a esta tierra, los cristianos. Por eso, antes de esto, debemos recibir la salvación. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, la postura que debemos tomar cuando el Señor venga por segunda vez, debe ser así. Busquemos la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aquí está explicando acerca de la postura que debemos tomar.
cuando venga el Señor, segunda vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, también, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando es Cristo sea manifestado. Aquí explica muy claramente, ¿no? Aquí dice, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. ¿Qué significa esto? Ceñid lomo. El lomo se refiere a la columna, ¿no? A la columna. La columna es una parte más importante de nuestro cuerpo, ¿no? Columna. ¿Sí? Si nuestra columna se malogra, nada puede hacer jamás. Entonces, es muy importante de ceñir, guardar lomo de nuestro entendimiento. Cuanto más se acerque la segunda venida del Señor. Por eso, en nuestra época debemos ceñir nuestro lomo. Puede uno trabajar con fuerza si la columna está todo bien, ¿no? No hay ningún problema cuando la columna está bien. Hay que guardar, ceñir. Aquí dice, más en ese momento hay gracia que trae el Señor cuando venga por segunda vez. Por eso, Señor va a traer una bendición muy grande para nosotros. Uno de ellos, las bendiciones, uno de ellos es vestirse del cuerpo de la resurrección. Uno de ellos. Si pensamos en eso, estamos muy contentos. Pensemos, imaginemos. Con ese cuerpo espiritual nos encontraremos con todos los santos salvos y los mejores personajes de la Biblia, con este cuerpo resucitado. ¿Sí? Imaginemos, ahora tenemos muchos problemas de nuestro cuerpo, ¿no? Tengo dolor aquí. ¿Sí? Todos los días llevamos medicinas. Mañana, sí, yo también. Sí, cada año aumenta las medicinas. Con este cuerpo, está envejeciendo. Pero cuando encontraremos con Señor, todo van a transformarse, ¿no? Entonces, esa es verdad. No es algo una mentira, algo una imaginación, no. Prácticamente se cumplirá esto. Porque la Biblia dice así. Estamos esperando tal momento, ¿no? Con ese cuerpo, ¿sí? Encontraremos con todas las personas de la Biblia, todos los hermanos que vivieron en la iglesia. Nos encontraremos con Abel y Enoc, ¿sí? Podríamos tener una comunión con Abraham, Isaac, Jacob, David, sí, todos los personajes de la Biblia. También se podrá encontrar con las familias amadas y salvas, ¿sí? Si hay algunos que han muertos primero en Cristo, podría encontrarse con ellos. El criterio es la salvación. Pero uno que no recibe la salvación, no fue salvo, muy lamentablemente no podemos encontrarnos con él. Pero si una familia fue salvo, podemos encontrarnos en el cielo. Lo más sorprendente es que podremos ver al Señor, ¿sí? Al Señor, quien me salvó y me ama. Al Señor podemos ver cara a cara. Más sorprendente. No hay una verdad más asombrosa que esto, ¿no? Nosotros
tenemos esta esperanza. Uno que verdaderamente recibió la salvación tiene esta esperanza. Yo también, aquí también, los hermanos, tenemos esta esperanza. Cuán maravilloso es poder encontrarse con el Señor, quien me creó y me amo hasta la muerte. Sí, imaginemos. Uno está contento solo por encontrarse con el que me ama incondicionalmente. Por ejemplo, como mi mamá, sí, en la tierra también. En la tierra, muy simplemente podemos imaginarnos, ¿sí? Mi mamá ama a mí incondicionalmente. Cuando me encuentro con ella, estoy muy feliz, sí, muy contento siempre. Entonces, imaginemos. Muy divertido ahora, sí, también, ¿sí? Ya, así. Muy contento, ¿sí? Sí, imaginemos. Yo cuando estaba en Corea, estaba junto con mi mamá, sí, estaba muy feliz. Sí, es un ejemplo muy chiquito, ¿sí? Comparando con el cielo. Ella me ama, pero vamos a pensar, Dios me ama hasta su muerte. No podemos imaginar, ¿sí?, su amor muy grande. Él creó el universo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Muy grande. Entonces, Dios es el amor mismo. Entonces, su amor muy grande, como universo, ¿sí?, sin límite, no hay fin. Entonces, con este amor me recibirá, ¿sí?, en el cielo. Encontramos con el Señor en el cielo, resucitado. Es muy feliz. Aquí, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, aquí explica acerca de una escena de tal momento, ¿sí? Tal momento, en el cielo. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sí? Más claramente podemos saber todo. Ahora sabemos una parte nomás, ¿no?, en esta tierra, pero en el cielo, con Jesús, con Dios, podemos saber, conocer todas las cosas, completamente. Eso es una verdad cierta. Tenemos esperanza de ver a tal Señor, quien es el amor mismo, la misma personalidad que aparece en la Biblia, y realmente lo veremos. Conoceremos perfectamente todo lo que conocíamos parcialmente. Ahora no sabemos todo, ¿sí? Tenemos muchas dudas acerca de mi vida, no hay manera también, no hay solución en nuestra vida, pero allá en el cielo todo podemos conocer muy claramente. Ahora tenemos muchas dudas, muchos problemas, pero en aquello tiempo podremos conocer todo por completo. ¿Por qué me hizo vivir así, de esa manera? ¿Por qué me hizo tener este tipo de vida, este tipo de cara, ¿sí?, este tipo de cuerpo, etcétera? Todo podemos conocer. Todas las cosas. Aquí, ese día, cuando el Señor venga, el cielo eterno será nuestro, ¿sí? Somos cristianos. Entonces, imaginemos.
los nuevos cielos y una nueva tierra eterna, un mundo y tierra de otra especie incomparable, también será nuestro. Científicos se dicen que hay cerca de 103 o 106 elementos en este mundo. Pero si ampliara elementos, por ejemplo, a 10,000, ¿sí? Más de 100 veces, experimentará un mundo totalmente diferente que uno no pueda imaginarse. Esto es el cielo, porque Dios creador. Dios es el mejor artista y mejor científico. Entonces, tal Dios, cuán hermosamente habrá preparado el cielo para nosotros. Aquí la Biblia dice así. Aquí, Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Explica así. El mundo donde estaré eternamente con Dios, Dios de amor, es el cielo, ¿no? Un mundo de eterno gozo, eterna alegría y vida eterna es el cielo. Esto es un mundo que realmente puede ser posible para los cristianos. El cielo es el lugar donde he extendido eternamente los momentos que más feliz y más gozo en mi vida. Y también hay el amor perfecto y eterno, amor de Dios. Se dará para nosotros este mundo, el cielo. Todas estas cosas ocurrirán cuando el Señor venga por segunda vez. Falta poco. Por eso, los que recibieron la salvación esperan ese día con todo su corazón anheloso, ¿no? Nosotros también, yo también. Pero también debemos recordar que en ese momento estará el tribunal de Cristo, y tendríamos que pasarlo. Tribunal de Cristo. Uno de los propósitos de la segunda venida de Jesús es para darnos la recompensa, ¿sí? Para darnos la recompensa. Pero el lugar donde juzga y calcula el contenido de la recompensa es este tribunal de Cristo. Debemos distinguir bien. Tribunal de Cristo es para los cristianos. Otro tribunal, ¿sí? Fin del mundo, es para los que no recibieron la salvación. Es para juzgar al infierno. Pero para los cristianos habrá tribunal de Cristo. Es para calcular acerca de recompensa, ¿sí? Es un tribunal que tiene un significado positivo, ¿no? Pero también para algunos será negativo. ¿Por qué? Podría perderse su precio, su premio, su recompensa. Por eso, ese día, si no recibiera nada de recompensas, estaría muy lamentable, ¿sí? Con esto no iría al infierno, no, es para los cristianos, tribunal de Cristo, ¿no? No caería al infierno, pero se quitará su recompensa. Por eso debemos acumular bien nuestras recompensas cuando vivimos en la tierra. Aquí, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice así, Apocalipsis 22, 12,
Si lo tienen, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Meditemos bien este versículo. Aquí dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. ¿Qué significa esto? Dios va a calcular, va a juzgar acerca de nuestra obra cuando vivimos en esta tierra, según su obra, ¿sí? Entonces, hay un tribunal de Cristo. Por eso la Biblia explica el contenido de la recompensa, contenido del galardón, comparando con el edificar la casa. Aquí, Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Aquí explica acerca de las recompensas, comparando con el edificar la casa. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Esa es explicación acerca del tribunal de Cristo, de los cristianos. Aquí, Primera de Corintios 3, 12 al 15, si lo tienen, leamos juntos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Entienden este versículo? Esto es tribunal, acerca del tribunal de Cristo, ¿sí? Mire, tal día, al momento de pasar la obra, dice, la obra, sería muy triste de ver como todo lo que yo había acumulado se queme, ¿no? ¿Por qué? Esta obra acumulado por madera, ¿sí? Hojarasca. Por eso, con fuego desaparecerá, se desaparecerá. En ese momento, nuestra recompensa no debería ser quitada. Por eso, debemos acumular con oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Acerca de este tema vamos a aprender en otro día, ¿no? Sí, pero hay diferencia. Debemos acumular bien nuestras recompensas. La razón por la que pierde nuestras recompensas es así. Primero, pueden haber muchas recompensas que se quemen por un motivo equivocado de fe. A pesar de que vivimos en la iglesia, algo hacemos, pero su motivo, en caso sea equivocado, algo equivocado, esta recompensa que se quemará, ¿sí? Se quemará. Dios va a calcular esto. Por eso, nuestro motivo de la vida cristiana es muy importante. ¿Por qué vivo? ¿Sí? ¿Por qué motivo vivo nuestra vida cristiana en la iglesia? ¿Para mí o para el Evangelio? ¿Para la gloria de Dios? Debemos pensar muy atentamente acerca de esto, profundamente en mi corazón. A veces nosotros vivimos por mí mismo, ¿sí? ¿Por qué estoy llevando la vida cristiana? Debemos pensar en esto seriamente.
Es decir, el motivo de la vida cristiana debe ser exacto y digno, conforme a la Biblia. Por eso es muy necesario de estudiar la Biblia. ¿Cuál es el criterio? La vida adecuada, el motivo adecuado de nuestra vida cristiana. Algunos viven una vida cristiana para su, ¿cómo se dice? Su emoción, su vida. Pedir algo, mucho dinero a Dios, ¿sí? Sí, a veces. Pero este motivo es equivocado. Primero, para la gloria de Dios. Debe ser así un motivo adecuado, ¿no? No tenemos que hacerlo para mostrar a los otras personas, a los hombres, ¿sí? Algunos viven una vida cristiana para mostrar a las personas, ¿sí? Sí, es muy importante para hacer un trabajo en la iglesia, pero ¿para quién? ¿Sí? ¿Para las personas? ¿Para mostrar? No, para Dios. Esto es el motivo adecuado. Entonces, cuando uno vive de esa manera, para mostrar algo ante los hombres, él, como ya recibió las recompensas de estas personas, entonces no tendrá más recompensas en el cielo. Dios va a calcular esto muy detalladamente. Él sabe todo, por eso, calculando, algunos se quitarán. Por eso, esto es el tribunal de Cristo. Por eso la Biblia también explica acerca de esto. Aquí, San Mateo 6, versículo 1, muy exactamente, claramente, está explicando, ¿sí? Acerca de este principio. San Mateo 6, versículo 1, si lo tienen, leamos juntos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Entienden, no? Aquí la Biblia muy claramente, simplemente exactamente explica acerca de esta recompensa. Si uno vive de esa manera, no habrá la recompensa en el cielo. Es para los cristianos, ¿no? Sí. Uno que no recibe la salvación no tiene significado este versículo. Pero aquí los cristianos deben pensar bien. Yo, ¿qué motivo estoy viviendo? Aquí la Biblia explica exactamente, ¿no? El motivo es muy importante. Para la gloria de Dios. Esto acumulará en el cielo. Además, habrá muchas recompensas que han de quemarse por llevar una vida vana, ¿sí? Una vida vana. Por ejemplo, ¿cómo así? La recompensa es algo concreto, ¿sí? Muy detallada, algo concreto. Pero solo pensando en su cabeza, ¿cómo aprovecharlo fácil? Por no poder poner en práctica, se habrá perdido las recompensas. Hay que practicar, ¿sí? Hay que poner en práctica, no solo pensando, no solo pensar, ¿sí? Es decir, habrán muchas recompensas que serán quitadas por postergar lo que tenga que hacer hoy para mañana, de esa manera, ¿no? Calculando en su cabeza, no participando. Por eso, la Biblia también explica así. Proverbios capítulo 3, versículo 27 al 28. Aquí, Proverbios 3, versículo 27 al 28. Aquí sí lo tienen, leamos juntos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo.
No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo, ¿qué daré? ¿Qué darle? ¿Sí? Cada momento Dios nos da la oportunidad de recibir la recompensa, pero por dejarla se pierde, ¿no? Nosotros podemos hacer así. Cuando hay un trabajo, cuando hay un servicio en la iglesia, cuando hay el seminario de la Biblia, las reuniones en la iglesia, todos ellos son la oportunidad de la recompensa que Dios nos da, ¿sí? Esta hora también, ¿sí? Ahora también, ¿sí? Ustedes están participando en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, esto también conectado con la recompensa, ¿no? Uno que practica, ¿sí? Uno que practica y sacrifica en esta oportunidad podrá recibir las recompensas más y más, ¿no? Es una gran gracia que agarrarla cuando tenga la oportunidad de vivir para el Señor, ¿no? Ahora siempre Dios nos da esta oportunidad a través de la iglesia, ¿sí? A través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos pensar bien y debemos agarrar esta oportunidad. Busquemos la Biblia, Eclesiastés capítulo 11, versículo 3, 11, versículo 1 al 3. Eclesiastés capítulo 11, versículo 3, versículo 1 al 3. También, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Le parte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. ¿Sí? Aquí diciendo, echa su pan sobre las aguas. ¿Sí? El pan, echar sobre las aguas. La Biblia dice que lo hallará después de muchos días. Esa es la ley de Dios, ¿sí? Si echamos nuestro pan, podemos buscarlo. Esta es la ley de Dios. Como dice este versículo, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarían, y si el árbol cae al sur o norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará, ¿no? Es algo muy obvio, ¿no? Muy natural. Debido a que eso es muy normal, como la ley de la naturaleza, es muy natural también de hallar la recompensa. Si echa el pan sobre las aguas, según la ley de la fe, debemos echar nuestro pan sobre el agua, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenga la oportunidad de vivir por el Señor, y cuando viva así, ciertamente Dios pagará esto muy justamente, ¿sí? Echar el pan significa sacrificar, ¿sí?, nuestra vida, nuestros materiales para la gloria de Dios. Pero eso no es algo, el daño, ¿sí? Hallará verdaderamente. Esta es la promesa de Dios. Sin duda, ¿sí?, con valiente podemos hacer esto, ¿sí? Esto es una manera muy segura, cierta, de vivir fuertemente, adecuadamente, para
la gloria de Dios, también para acumular las recompensas. Es un secreto. Pero pensemos seriamente, pensemos sinceramente en nuestra vida. Vamos a pensar, ¿yo vivo de esa manera verdaderamente? A veces yo no quiero hacer esto. Esto es una oportunidad que Dios nos da siempre. Hoy el domingo, sí, tengo que participar, tengo que escuchar la palabra, pero yo tengo esta cosa. Entonces, no viene eso, perder una oportunidad, ¿no? Sí, es un ejemplo. Sí, tiene unas varias razones, pero debemos pensar bien, mi corazón, ¿sí? Dios sabe, ¿sí? Ahora no estoy diciendo algo para reprender, ¿sí? No. Cada uno de nosotros tenemos varias razones que no pueden participar, no pueden hacer algo de la iglesia, pero profundamente en mi corazón sabe en sí mismo, Dios mismo también. Dios ve esto y va a calcular. Por eso, cuando tenga una oportunidad, agarrarla, ¿sí? Eso es muy importante. Dios ciertamente pagará eso. Esta es la ley, ¿sí? Aquí, como sabemos, una mujer, María, se llama María, quien fue la única quien preparó la muerte de Jesucristo, quebrando el perfume de nardo puro, ha recibido una gran recompensa por agarrar la oportunidad, ¿sí? Ella. Como sabemos, las mujeres que han ido para la sepultura de Jesús, luego no han podido utilizar el perfume, a pesar de que ellos lo llevaron, pero no han podido utilizar el perfume. Ellos perdieron su oportunidad. Es porque no estaba el cadáver de Jesús. Es muy lamentable, ¿no? Aquí la Biblia dice, San Lucas capítulo 24, 1 al 3 dice, yo les leo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sí, es un ejemplo, ¿no? La resurrección de Jesús ha sido verdad, ¿no? Y bíblicamente la segunda venida del Señor vendrá sí o sí, ¿no? Más que todo, tal como dice la Biblia, nos vestiremos del cuerpo de la resurrección y podremos en pie delante del tribunal de Cristo, y lo que es recibir la recompensa también se cumplirá ciertamente. Esa es también una verdad muy cierta de la Biblia. Vendrá el día cuando nos encontraremos con el Señor. Entonces, pensemos, finalmente, ¿qué se quedaría? ¿Qué se quedaría? Cosas relacionadas con el Señor, ¿sí? Cosas que están en la voluntad y están en el plan del Señor. Cosas que estarán firmes, se quedarán y estarán delante del Señor para siempre, ¿sí? Pensemos, el dinero que tengo ahora, ¿sí? Una buena ropa, computadora, mi gusto, mi deseo y el concepto del mundo, sí, esto también muy importante. Pero estas cosas
no se quedarán para siempre, sino solo las cosas de Dios. ¿Entienden, no? ¿Sí? Tenemos computadora, ¿sí? Estas cosas es muy importante para vivir, pero ¿se quedará para siempre en el cielo? No. Pero mi corazón conectado con Dios, mi obra para el Evangelio, se quedará para siempre. Entonces, comparando con esto, debemos pensar bien. Con eso recibiremos la gloria, honra y alabanzas. Ese día seguramente más se arrepentiría por no haber podido dejar todas estas cosas. Sí. Esto será la actualidad que se acercará. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios, que se acerque ese día ciertamente, ¿no? No es algo complicado de ganar recompensas. No es complicado. La vida de seguir al Señor obedeciendo y distinguiendo su voluntad claramente es la recompensa misma, ¿sí? Guiar para que los que no recibieron la salvación pudiesen también recibir la salvación. Predicación, ¿no? Servir y levantar a los hermanos, santos hermanos. Es porque el Señor mora en los hermanos. Cada uno de nosotros está el Señor, ¿sí? Espíritu Santo. Entonces, levantar y servir a los hermanos significa levantar, servir al Señor. La vida cristiana que se va manteniendo por medio del suministro normal, hacer bien, esos son la recompensa. Como sabemos, desde 3 de mayo habrá una oportunidad muy preciosa de que podemos acumular las recompensas en el cielo, ¿sí? Habrá el seminario. Si oramos, enfocamos y participamos bien para este trabajo de Dios, para este seminario de la Biblia, según la promesa de Dios, nuestro galardón muy precioso será dado ciertamente. La palabra de Dios se cumple sí o sí, ¿sí? Sabemos. Vendrá ese día cuando estaré en pie delante del Señor, vistiendo del cuerpo de la resurrección, delante del Señor. Tenemos que recapacitar seriamente con qué aspecto estaríamos en pie ante Dios tal día, ¿no? Entonces, esforcémonos para ser cristianos que puedan encontrarse con el Señor audaz y gozamente, ¿sí? No se olviden este principio, esta enseñanza que aprendimos hoy. Vamos a vivir para la gloria de Dios fuertemente, adecuadamente. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos como tus hijos. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Desde 3 de mayo habrá el seminario de la Biblia. Por favor, guía muchas almas perdidas a este seminario para que puedan escuchar la palabra de Dios y reciban la salvación. También ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio fuertemente y participar en este seminario con todos nuestros corazones. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.